Buenas, hoy vamos a hablar de anatomía y fisiología del sistema nervioso. Principales estructuras del sistema nervioso central. Me presento. La temática que vamos a desarrollar corresponde a las anatomías y fisiologías del sistema nervioso. Me presento, mi nombre es Jenny Paola Gutiérrez, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana y me encuentro realizando la especialización en Neuropsicología de la Educación. Estoy con el magíster Oscar Rodríguez. Los temas a abordar son corteza cerebral, tálamo y estructuras subcorticales. Hoy les voy a hablar un poco, para iniciar, les voy a hablar un poco de la corteza cerebral. Está constituida por 4 lóbulos, que es el temporal, el parietal, occipital y el frontal, cada uno de los cuales consta de áreas funcionales primarias y asociativas, especializadas en la recepción e interpretación de las informaciones sensoriales y en la programación, supervisión y ejecución de las actividades motoras y el comportamiento. En esta parte vamos a explicar. En la parte amarilla se encuentra la parte del lóbulo frontal, en la parte verde se encuentra la parte del lóbulo parietal, en la parte naranja encontramos la parte del lóbulo occipital y en la parte morada encontramos el lóbulo temporal. Vamos a hablar cada uno de ellos. Entonces el primero es el lóbulo frontal. Es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Es el responsable de los procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Entonces ahorita vamos a hablar del lóbulo parietal. Se puede dividir en las regiones funcionales. Uno implica la sensación y la opinión, y la otra se refiere a integrar la entrada sensorial, sobre todo con el sistema visual. La primera función integra información sensorial. Vamos a hablar del lóbulo occipital. Es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Reciben información visual de esta área, desde donde esta información va a otras zonas cerebrales que se especializan en otros temas. Vamos con el lóbulo temporal. Es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Alberga la corteza primaria de la audición del cerebro, maneja la parte del lenguaje y los sistemas de comprensión del habla. Vamos a hablar sobre el tálamo. El tálamo es una pequeña estructura dentro del cerebro, situada apenas encima del tronco del encéfalo, entre la corteza cerebral y el mesencéfalo, y tiene conexiones del nervio extensas a ambos. La función principal del tálamo es transmitir el motor y señales sensoriales a la corteza cerebral. También vamos a hablar de las partes estructurales del tálamo. Entonces el tálamo es básicamente un amontonamiento de cuerpos de neuronas, es decir, una estructura de materia gris al igual de la corteza cerebral. Dentro de este conjunto de grupos neuronales se puede distinguir una serie de núcleos del tálamo, núcleos de conexión específica. Estos núcleos reenvían la información que recibe a áreas definidas de la corteza cerebral y que manejan la parte de núcleos de conexión, como son la vía óptica, la vía auditiva y las señales sensoriales del cuerpo, del hemicuerpo y hemicara contralateral. También tenemos los núcleos de conexión inespecífica, que en este caso, en la parte del tálamo, no reenvía la información a áreas definidas de la corteza, sino que se conecta a grandes superficies corticales. Estos núcleos o núcleos reticulares, núcleos intramilares, núcleos lateral dorsal, núcleo lateral posterior, núcleo centromedial, núcleos pulvinares reciben información de la formación reticular de un sistema polisináptico localizado en el tronco del encéfalo. Ahorita viene la parte de los núcleos de asociación. Las vías que utilizan los núcleos de asociación son el cerebelo y globo
pálido a través del núcleo ventral anterior y núcleo ventral lateral hacia el área de 6 del Brodmann. Cuerpos mamilares a través del núcleo anterior del tálamo hacia la circunvalación del cíngulo. Bueno, está también la corteza prefrontal, que es a través del núcleo dorsomedial. En este momento también vamos a hablar de la parte de estructuras subcorticales. Bueno, esta es el sistema de la estructura subcortical, está localizada en ambos hemisferios cerebrales, está compuesta por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca y situada cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. Bueno, en estas encontramos el hipocampo. Bueno, el hipocampo es principalmente una estructura cerebral que se puede encontrar tanto en humanos como en otros animales mamíferos. Este pequeño órgano ubicado en el lóbulo temporal intermedio y con una forma que se asemeja a un caballito de mar, de ahí el origen etimológico de su nombre. Es una de las partes más importantes del sistema límbico. Además se entiende que es una estructura del cerebro embutida profundamente en el lóbulo temporal de la corteza cerebral. Se encarga del aprendizaje espacial y la consolidación de la memoria a largo y a corto plazo. También encontramos el cerebelo. El cerebelo está situado en la zona inferior de los hemisferios cerebrales mediante 3 conductas conocidas como pedúnculos cerebelos. El cerebelo se mantiene conectado al resto del encéfalo, enviando información acerca de los movimientos corporales, los movimientos que realiza el cuerpo humano. Ganglios basales. La organización cerebral conocida como ganglios basales está compuesta por circuitos de centros neuronales conectados entre sí, los cuales se envían información de manera continua y recíproca. También encontramos la amígdala. Finalmente, la amígdala es una estructura de apariencia almendrada, ubicada en lo más profundo de los lóbulos temporales, al igual que muchas otras estructuras subcorticales. La amígdala está formada por una serie de centros neuronales, los cuales poseen sus propias funciones. Muchísimas gracias por su atención y espero que la presentación sea de su agrado.